Donna compartía su hogar con su esposo, Walter, quien se había vuelto cada vez más dominante a pesar de ser el que se quedaba en casa, mientras Donna trabajaba para mantenerlos. Walter manejaba el hogar, pero su actitud controladora socavaba sus esfuerzos. Lo que debería haber sido un arreglo estable pronto se sintió como una obligación feudal, con Donna contribuyendo financieramente pero sintiendo que su aporte era subestimado. Una tarde, Walter anunció con satisfacción que invitaría a sus padres a vivir con ellos, sugiriendo que Donna podría mudarse con su suegro sin molestarse en consultarla primero. Atónita por su audacia, especialmente porque ella era la propietaria de la casa, Donna sintió que se acercaba a un punto de quiebre. Había soportado la actitud autoritaria de Walter durante demasiado tiempo. A menudo daba órdenes como si tuviera derecho, como aquella vez que le pidió que le trajera helado a altas horas de la noche mientras él descansaba cómodamente, ajeno a su agotamiento por el trabajo. Cuando ella sugirió que él podía ir a buscarlo, él se rió despectivamente, insinuando que desobedecerlo tendría consecuencias. Su comportamiento no solo era irritante, era completamente desgastante. Donna se sentía cada vez más irrespetada y desvalorizada, cuestionándose qué tan sostenible era vivir con alguien que creía que su rol como esposo le daba superioridad. Si las cosas no cambiaban, no podía seguir así. Walter necesitaba entender el impacto de sus acciones, y Donna decidió que era hora de que él enfrentara las consecuencias de su comportamiento dominante. En ese momento, me di cuenta de que manejar las exigencias de Walter junto con mi trabajo ya estresante estaba superando mis límites. Estoy muy cansada, lo siento. Voy a descansar en mi cuarto, le dije. Walter no tomó bien mi respuesta. Bloqueó mi camino, desafiándome. ¿Qué pasa con esa actitud hacia tu esposo? Podría echarte de la casa en este momento si quisiera. ¿De verdad crees que está bien molestar a tu cónyuge así? Su ira me desconcertaba. ¿Cómo podía actuar tan autoritariamente sin contribuir económicamente, pero ser tan fácilmente perturbado por mi agotamiento? Se sentía como lidiar con un niño haciendo una rabieta. Lo siento, pero estoy exhausta. Por favor, intenta entender, respondí, forzando una sonrisa y esperando desconectarme. Él suspiró profundamente, murmurando, eres una gran decepción como esposa. No tenía la energía para discutir, así que simplemente repetí, lo siento, antes de retirarme a mi habitación. Cada día, la naturaleza opresiva de Walter me desgastaba, pero carecía de energía para confrontarlo. Luego, un día, me resfrié gravemente, lo que el médico diagnosticó como inducido por estrés. Mis pensamientos giraron inmediatamente hacia la presión incesante de Walter. Estaba tan enferma que no podía moverme y tomé un día de descanso, acostada en la cama con fiebre. Cuando le conté a Walter sobre mi condición, él respondió, ¿un resfriado? Eso es solo una excusa. Ve a trabajar. Eres inútil. Sus duras palabras solo parecían elevar mi fiebre. Declaró, no me voy a ocupar de ti. Esto es tu problema. Encárgate. Me quedé sola en mi habitación, gimiendo por la fiebre sin que nadie me ayudara. Demasiado débil para preparar algo para mí. Temía enfrentar a Walter nuevamente, temiendo más abusos verbales. Mi temperatura subió a 38 grados centígrados, y la fiebre era tan intensa que estaba empapada en sudor. Incapaz de cambiarme la ropa empapada, acostada allí, pensé en lo mucho más fácil que podría ser si simplemente pudiera desvanecerme. Con esos pensamientos sombríos, soporté una noche dolorosa y sola. Quizás era la fiebre hablando, pero en el fondo sabía que algo tenía que cambiar. A lo largo de la noche, mientras el sol desaparecía y las estrellas tomaban el cielo, la soledad y la duda me envolvían. Anhelaba el apoyo de Walter, no para curar mi fiebre, sino solo para traerme una bolsa de hielo o chequear cómo estaba. Tristemente, eso era solo una fantasía. En su lugar, sus palabras resonaban en mi mente, hiriéndome profundamente y agitando nuevas ansiedades. Me preguntaba por qué yo era la única que sufría, que había hecho mal y por qué las cosas no podían ser más fáciles entre nosotros. Una vez que esos pensamientos surgieron, las lágrimas fluyeron libremente. El dolor se volvió insoportable. Después de 5 días de descanso, mi fiebre finalmente disminuyó lo suficiente como para regresar al trabajo. Mis colegas y jefes expresaron su preocupación, preguntando si realmente estaba bien de regreso. A pesar de que aún me estaba recuperando, me sentía obligada a apoyar económicamente nuestro hogar y no podía permitirme tomar más tiempo libre. Su genuina preocupación me conmovió profundamente, un marcado contraste con la indiferencia de Walter, y casi me hizo llorar nuevamente. En ese momento, una voz dentro de mí gritó que ya no podía tolerar el comportamiento de Walter. Me estaba forzando demasiado, ignorando las señales de que este estilo de vida era insostenible. En el fondo, sabía que no podía seguir así sin eventualmente colapsar bajo la presión. Mis sentimientos por Walter habían disminuido significativamente,
pero carecía de la energía para considerar la separación. En medio de estas emociones turbulentas, arrastraba mis días, trabajando duro, regresando a casa exhausta y atendiendo las demandas impredecibles de Walter. Esta se había convertido en mi nueva normalidad. Un día, mientras buscaba un momento de paz en mi habitación, Walter llamó, pidiendo discutir algo serio. Hacía tiempo que no teníamos una conversación genuina. Típicamente, Walter tomaba decisiones importantes por su cuenta. Con el corazón pesado, me senté, preparándome para lo que iba a venir. Para mi sorpresa, anunció con entusiasmo inesperado, voy a dejar que mis padres se muden con nosotros. Y tú tienes que irte ya que ni siquiera puedes cocinar. La primera palabra que salió de mis labios fue, ¿qué? Él continuó, tienes que irte porque vivirás con mis suegros. Estaba atónita, luchando por comprender el egoísmo de sus demandas. La situación había escalado a un punto de quiebre, y me di cuenta de que algo tenía que cambiar. Mientras Walter continuaba, reveló sus planes de cambiar la propiedad de nuestra casa, con la intención de transferirla a su nombre y al de sus padres. Declaró sin rodeo su intención de divorciarse de mí, insistiendo en que su decisión era final y que mis opiniones no importaban. Me sentí completamente desestimada, mis sentimientos pisoteados bajo decisiones tomadas sin mi consentimiento. Walter, inflado por su ego de hombre de la casa, parecía centrado únicamente en sus deseos. Mi corazón se hundió al confrontar la realidad de nuestra vida juntos, ignorando mi creciente desapego. Walter se burló, me amas mucho, ¿verdad? Sé que esto es impactante viniendo de un esposo que atesoras, pero lo siento, solo quiero cuidar de mi familia, por favor, entiende. Sus palabras, destinadas a sonar compasivas, se sintieron más como un regaño. Quería gritar que estaba equivocado. Cualquier cariño que alguna vez sentí por él se había evaporado, dejando solo incredulidad ante su egoísmo y arrepentimiento por no haberme ido antes. ¿Por qué no me había alejado antes? Si lo hubiera hecho, quizás no habría tenido la oportunidad de explotarme y menospreciarme tan a fondo. Incluso me encontré resentida con mi yo del pasado por haber sido demasiado indulgente. Walter malinterpretó mi angustia visible como un amor persistente, pensando que no podía soportar la idea del divorcio, pero estaba equivocado. Mis sentimientos por él desde hacía mucho se habían desvanecido en nada, más que desdén por un hombre que erróneamente creía que todavía me importaba. Decidida a recuperar mi vida, respondí firmemente, está bien, me iré. Walter se sorprendió, claramente tomado por sorpresa ante mi disposición a aceptar el divorcio y seguir adelante. Necesitaba entender que la antigua yo, la que siempre lo rescataba, se había ido para siempre. A partir de ese momento, lo que le ocurriera, lo enfrentaría solo porque nuestra relación había terminado. Al ver mi determinación, Walter quedó paralizado en shock. Aproveché el momento y fui a mi habitación a empacar mis cosas esenciales. Sabía que no podría llevar artículos más grandes hoy y necesitaría organizar a los mudanceros más tarde. Mientras comenzaba a empacar, Walter se acercó rápidamente, tal vez finalmente comprendiendo la seriedad de la situación. Su voz estaba llena de incertidumbre al acercarse a mí. ¿Estás segura de esto? Si nos divorciamos, seremos extraños. Le ofrecí una sonrisa suave y respondí, ya he dejado de amarte. Dejarlo ir se siente como un peso levantado de mis hombros. Walter se quedó allí, luciendo desconcertado y perdido. Asentí, le agradecí por los años que compartimos y salí de la casa. Su expresión preocupada quedó grabada en mi mente mientras regresaba a la casa de mis padres. Cuando les expliqué todo, inicialmente reaccionaron con enojo ante el comportamiento de Walter, pero pronto se calmaron, tranquilizados por mi determinación y el plan que tenía en marcha. Comencé a recuperarme en casa de mis padres, dando los primeros pasos para iniciar el proceso de divorcio. Después de enviar los documentos del divorcio, Walter me mandó un mensaje, ¿estás segura de esto? No sé si realmente sea algo bueno, pero ya no siento nada por ti. Si hemos llegado tan lejos, no hay vuelta atrás. Su mensaje terminó con una solicitud para acelerar el divorcio. Me siento mucho mejor ahora que te has ido, así que por favor llena los papeles de divorcio rápidamente. Respondí, pero no obtuve respuesta. Unos días después, recibí los documentos de divorcio completados de Walter, con sus secciones ya llenas. Terminé rápidamente mi parte y la envié a la oficina del condado. Así, Walter y yo estábamos oficialmente divorciados. Durante el proceso, dividimos nuestros bienes. Walter insistió en quedarse con la casa, así que transferí la propiedad a él y elegí seguir adelante. La casa nunca había sentido como un hogar, era más una carga. En su lugar, solicité pensión alimenticia de Walter, que sus padres cubrieron inicialmente ya que él no estaba trabajando. Sin embargo, ahora estaba buscando empleo, probablemente planeando reembolsarles una vez que consiguiera un trabajo. Pero, como suele pasar,
la realidad no se alineó con los planes. Un mes después de que se finalizó el divorcio, me había mudado de la casa de mis padres a un nuevo lugar, disfrutando de una vida más tranquila. Luego recibí una llamada de Walter. Honestamente, era molesto. Podía adivinar por qué me llamaba, pero ignorarlo podría llevar a complicaciones. Sabiendo que tendría que enfrentar la situación tarde o temprano por el bien de mi futuro, respondí con firmeza: hola, ¿qué quieres? Cansada, quería que fuera directo al grano, a regañadientes. Escuché mientras suplicaba: por favor, ayúdame. Su tono desesperado me hizo reír. Walter claramente estaba en un apuro, y mientras una parte de mí se sentía distante, otra parte estaba ligeramente divertida por la ironía de su desesperación. No había esperado que las cosas se deterioraran tan rápido. ¿Qué está pasando? Tienes que contarme todo, respondí, medio divertida por la situación. Sospechaba porque Walter podría estar teniendo problemas, pero quería que él lo explicara por sí mismo. Con una voz titubeante y tropezando con sus palabras, Walter comenzó a explicar. Había tomado la casa después de nuestro divorcio y la había manejado bien durante un mes. Sin embargo, ahora enfrentaba un pago de renta que no podía cubrir debido a su desempleo. Desesperado, había pedido ayuda a mis suegros, quienes estaban pensionados, pero la renta era mucho más alta de lo que cualquiera anticipó, alrededor de 2.500 pesos, una suma que no podían permitirse con sus ingresos fijos. Mis suegros estaban furiosos, acusándolo de haberlos engañado. Esto no es lo que acordamos, insistieron, echándole la culpa directamente a Walter. Sintiendo que se encontraba perdido y casi a punto de llorar, Walter me llamó. No me di cuenta de que la renta sería tan alta. El lugar está hecho un desastre. ¿Y ahora qué vas a hacer al respecto? Frustrado y abrumado, trató de echarme la culpa a mí. No había discutido los detalles de la renta antes de nuestra separación, pero fue un error de él asumir la casa sin entender los compromisos financieros involucrados. Me había alejado, tratándome como a una extraña, y ahora estaba enfrentando las consecuencias de sus decisiones. A pesar de esto, parecía incapaz de aceptar la responsabilidad y me estaba buscando para que lo ayudara. No pude evitar suspirar ante su audacia. Ignorando la tensión en su voz, Walter continuó con urgencia: por favor, necesito tu ayuda. No podemos seguir así, te necesito. Su desesperación era palpable. La fecha de vencimiento de la renta probablemente ya había pasado, y podrían estar atrasados en los pagos. El dueño de esa casa tenía la reputación de ser temperamental y estricto con los plazos de renta. Recordaba las advertencias que había recibido mientras aún vivía allí: nunca llegues tarde con la renta. Si se perdía un pago, enfrentarían graves consecuencias. Walter, habiendo conocido al dueño unas cuantas veces, sabía exactamente lo intimidante que podía ser. Su llamada se sentía como un esfuerzo desesperado de última hora. Cuando Walter llamó, suplicando ayuda, su tono era tan egocéntrico como siempre. Por favor, solo cubre la renta por un mes. No tengo a quien más recurrir. Todavía te importo, ¿verdad? Si alguien a quien quieres está en problemas, deberías ayudarlo. Quería decirle claramente que mis sentimientos por él se habían desvanecido hace mucho, pero en lugar de eso, reprimí mi frustración y respondí fríamente: lo siento, pero no tengo ninguna obligación de ayudarte. Tú fuiste quien me cortó, y ahora esperas que te ayude cuando te conviene a ti. Eso no es justo. Intentó defenderse. Por favor, no seas tan fría. No puedo manejar esto solo. Ya no importa si aún me amas o no. Una vez estuvimos casados. ¿No? ¿No puedes ayudarme solo esta vez? No, tú me dejaste, y antes de eso, mis sentimientos por ti ya se habían enfriado. Ha pasado mucho tiempo desde que dejé de amarte, afirmé con firmeza. Escuchar su respuesta desalentada: no puedo creerlo, me golpeó más fuerte de lo que esperaba. Durante tanto tiempo, había soportado su egoísmo, su indiferencia y la forma en que me daba por sentada. Incluso cuando estaba enferma, me quedé a su lado, esperando salvar nuestro matrimonio, trabajando incansablemente por la vida que habíamos construido, solo para encontrar que este era el resultado. ¿Por qué no me fui antes cuando mi amor se desvaneció? ¿Por qué no me distancié antes? Los arrepentimientos inundaron mi mente, entrelazándose con la ira que sentía hacia él. Walter nunca me había enfrentado realmente, nunca mostró preocupación genuina y nunca abrazó la idea de navegar por la vida como un equipo. Todo este tiempo, me había tratado como a una sirvienta o una máquina de hacer dinero, ajeno a mi sufrimiento. Y ahora, a pesar de que todo esto era resultado de sus decisiones, venía a mí, suplicando ayuda como si fuera la víctima. Su egocentrismo era frustrante. Por favor, ayúdame, te lo ruego. ¿Qué tal si nos casamos de nuevo? Comencemos de nuevo, pero esta vez de verdad.
Prometo que nunca te volveré a alejar, propuso Walter desesperadamente. Sentí una mezcla de incredulidad y molestia. ¿Cómo podía pensar que un simple ruego de ayuda podía borrar los años de negligencia y malentendidos? Su desesperación era evidente, pero también lo era mi decisión de no caer de nuevo en el mismo patrón tóxico. Yo había seguido adelante, y era hora de que él hiciera lo mismo. No pude evitar reírme amargamente ante su sugerencia. ¿Estás bromeando? Todo esto es el resultado de tus acciones. He estado tratando de encontrar paz durante mucho tiempo. Seguí esperando que enfrentaras la realidad, y ahora quieres que empiece de nuevo contigo, pretendiendo que nada de esto sucedió. ¿Esperas que vuelva a esos días miserables? Eso nunca va a pasar. Estaba resuelta. No volvería a esa vida. Las emociones me abrumaron, y las lágrimas comenzaron a fluir. Aunque no podía decir si eran de ira o tristeza, Walter permaneció en silencio al otro lado, incapaz de responder a mis palabras. Sin poder continuar la conversación, simplemente dije adiós y colgué. No volvió a llamar, y para asegurarme de no escuchar su voz de nuevo, bloqueé su número. Más tarde, supe por amigos en común que Walter y su familia habían sido desalojados de su casa. Había intentado convencer a mis suegros de cubrir su renta, pero estaban furiosos y se negaron, lo que enfureció aún más al propietario. Sin opciones, se vieron obligados a irse. Walter había tenido dificultades para encontrar un trabajo a tiempo completo y ahora estaba trabajando a medio tiempo para llegar a fin de mes. Mientras tanto, mis suegros tuvieron que vender su casa y ahora estaban apretados en un departamento en mal estado, los tres viviendo juntos. En contraste, yo me había enfocado profundamente en mi trabajo, y mi jefe incluso habló sobre una posible promoción conmigo. Podría convertirme en la primera mujer gerente en nuestra empresa, y recibía admiración tanto de colegas como de subordinados. Ocasionalmente, amigos preguntaban si estaba considerando casarme de nuevo. Para ser honesta, mis experiencias pasadas me dejaron con una visión bastante negativa del matrimonio. La idea de salir de nuevo o casarme no me atraía en este momento, pero la vida es larga y no hay prisa. Muchas personas en esta generación viven vidas plenas sin matrimonio. Lo que más me importa es vivir sin arrepentimientos y ser fiel a mí misma. Con eso en mente, quiero continuar navegando por la vida a mi propio ritmo, abrazando lo que venga con fuerza e independencia.